Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de planificación económica de hoy, viernes 4 de septiembre. Entonces, bueno, se están incorporando algunos compañeros más. Y lo que vamos a empezar hoy día es estableciendo vamos a hacer un ejemplo de lo que significa el llenado del formulario que hemos puesto a consideración, ¿no? Entonces, mediante este mecanismo, lo que vamos a hacer es trabajar el tema para que todos podamos estar de acuerdo en relación a cómo tenemos que ir trabajando el formulario que hemos puesto para que puedan trabajar el tema de los indicadores, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer es precisamente que les voy a mostrar esto. Voy a habilitar los micrófonos, por favor, para que puedan ustedes también participar. Lo único que les pido es que puedan administrarlos de forma adecuada, ¿no? De tal manera que no tengamos ninguna dificultad a lo largo de toda la clase, ¿no? Muy bien. Todos por si acaso están con los micrófonos, aquellos que no van a participar directamente, entonces me pueden indicar para que haya alguna pregunta y todos estemos de acuerdo con cómo vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces eso es importante hacerlo, ¿no? Voy a utilizar la modalidad screen para que ustedes puedan trabajar directamente el tema, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen en pantalla, a ver, primero confirmen, me están viendo mi pantalla, ¿no? Es práctica de construcción, indicadores para la planificación económica, ¿están viendo? ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias, eso es importante para que podamos trabajar. Ya, ok. Bien, mediante el link que les he puesto es cuando ustedes pueden establecer la práctica de construcción de indicadores. Al lado, lo que he puesto es la presentación que hemos estado utilizando todo este tiempo para que podamos trabajar, ¿no? Porque acá hemos indicado por qué necesitamos, qué son los indicadores, las definiciones que hemos ido trabajando, la clasificación de los indicadores que hemos ido estableciendo, ¿no? Entonces, para que podamos trabajar con la práctica, bueno, ahí lo importante siempre es que llenen su correo electrónico. Esto del correo electrónico es importante para que puedan tener una copia del ejercicio, ¿no? Pero además, eso nos permite ir estructurando todo el trabajo de tal manera que podamos ir viendo cómo funciona, ¿ya? Aquí, por ejemplo, voy a utilizar mis datos, ¿ya? Para que pueda irlo llenando. Ok, ya está mis puntos, ¿no? Bien, ahora, aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que describir o anotar cuál es el objetivo general que tiene el programa o proyecto que van a utilizar ustedes para que puedan sobre esa base construir los indicadores que correspondan
al trabajo que se va a realizar. Ahora bien, dado de que, digamos, no tengo yo un proyecto, o sea, en realidad esto debería salir de la anterior práctica en función a lo que ustedes han establecido, ¿no? Entonces, en mi caso, yo voy a suponer que ya tengo un proyecto. eh, Podríamos utilizar tal vez un proyecto que podríamos trabajarlo. A ver, ahí yo dejo a ustedes también para que hagamos participativamente, ¿no? ¿En qué área me sugieren que podamos hacer el trabajo? ¿No hay ideas? Salud, educación, vivienda, alcantarillado. Tienen que participar, mis compañeros. Es muy importante que tengamos. Salud podría ser, licenciado. Ya, a ver, veamos aquí en el chat, también estamos teniendo algunas ideas. Hay educación, educación, educación. Bueno, hay varios que están por educación, ¿no? Ya, a ver, vamos a trabajar el tema educativo. ¿Ya? Van a notar, es básicamente la lógica eh, la misma, ¿no? Ya, vamos a pensar, dado que la mayoría está queriendo trabajar educación, vamos a trabajar un proyecto relacionado al ámbito educativo, ¿ya? Eh, por ejemplo, vamos a trabajar especialmente ahora que estamos en el mundo de las clases virtuales, en fin, vamos a pensar en una población. Pensemos en un municipio en el cual no tengamos el acceso a Internet. Pensemos en el municipio de Ocurí, ¿ya? Ocurí está en el norte de Potosí, es una de las regiones más pobres del país y lo que vamos a tratar de hacer es un proyecto destinado a que puedan formarse, podemos pensar en los niños, ¿ya? Entonces, ahí vamos a poner un objetivo que, denme un segundo, por favor.
Mil disculpas, ¿no? Tenía un pequeño problema con la conexión. Ok, entonces vamos a poner como objetivo general lograr que los estudiantes de la población de Ocurí accedan a clases por internet para dar continuidad a su formación en la gestión 2020, ¿ya? Entonces, ese va a ser nuestro objetivo, es lo que vamos a lograr en esta gestión, ¿no? Vamos a lograr que los estudiantes accedan a formación en la gestión 2020, ¿ya? Para que tengamos coherencia, lo recomendable es que tienen el objetivo general y ya carguen nomás los objetivos específicos que van a tener. ¿Cuál es la lógica de los objetivos específicos? Es que los mismos contribuyan al objetivo general. Ahora bien, este objetivo general se entiende qué es lo que queremos alcanzar con el programa. Ahora, para eso, lo que se entiende es que hemos hecho un análisis por el cual, por qué los estudiantes no podrían acceder al Internet y continuar con su formación. Entonces, en ese sentido, en el orden de prioridades, podríamos encontrar un problema en cuanto al acceso. Es decir, que no hay Internet en la población de Ocurí, por un lado. Y por el otro lado, también podemos encontrar que hay una deficiencia en la dotación de equipos. Y también podemos encontrar que los profesores no están capacitados para el uso de las herramientas de Internet. Entonces, cuando uno encuentra los problemas principales relacionados a por qué no funcionan todos los elementos relacionados a la formación académica, entonces lo que puede hacer ya es establecer los objetivos. Entonces, el primer objetivo que nos vamos a poner es eh, mejorar el alcance de la cobertura en Internet, ¿no? Entonces, ahí como objetivo, lo que nos vamos a poner, garantizar que los estudiantes puedan acceder al Internet, ¿ya? Y ahí vamos a establecer cómo vamos a garantizarlo mediante las acciones. Para el segundo objetivo específico, dado que no tienen equipamiento los estudiantes, vamos a colocarnos como objetivo dotar con equipos de computación a los estudiantes de la población de Ocurí, ¿ya? Lógicamente, dado que es un proceso iterativo, en realidad vamos a poder establecer un mecanismo mediante el cual vamos a poder girar, ¿no es cierto? Eso quiere decir que vamos a establecer si en algún momento tenemos que ajustar estos indicadores. Bueno, habíamos puesto solo dos objetivos específicos para el objetivo general del proyecto. Bien, ahora, cuando ya tengamos que hacer los indicadores, lo que tenemos que trabajar es elegir qué tipo de indicadores vamos a utilizar. Y para eso nos vamos a la
lámina segunda, y lo que van a notar es que en la clasificación que tenemos de indicadores en cuanto a lo que significa eficacia, calidad, eficiencia y economía, van a notar que a este nivel generalmente los indicadores tienen que ver con la eficacia. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de impactos directos sobre la población. Por lo tanto, en realidad, lo que nos van a medir los indicadores van a tener que ver con cómo estamos mejorando la situación de la población y cómo estamos impactando en esa población, ¿no? Entonces, primer elemento van a ser indicadores de eficacia, ¿no? Entonces, acá ya hemos indicado que mide el grado de cumplimiento de un objetivo, no considera los recursos asignados para ello, ¿no? Entonces, ahí sobre esa clasificación es que vamos a utilizar la técnica que hemos aprendido precisamente para construir un indicador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar el objetivo cuyo avance se desea medir, ¿no? Entonces, en nuestra práctica habíamos anotado nuestro objetivo, lograr que los estudiantes de la población de Ocuri accedan a clases por Internet para dar continuidad a su formación en la gestión 2020, ¿ya? Entonces, ahí lo que vamos a seleccionar es qué aspectos queremos medir. Y vamos a notar que uno de los aspectos importantes dentro del objetivo que queremos medir es el tema del acceso a clases, ¿no? Entonces, ahí ya el indicador nos está dando una pista de aquello que queremos medir. Es decir, vamos a medir el acceso, ¿no?, a clases por Internet. Y nos está dando también algunos elementos relacionados a la calidad, porque nos dice, para dar continuidad a su formación en la gestión 2020, ¿no? Entonces, esos dos elementos son los aspectos más relevantes que tenemos que medir, ¿ya? Y luego tenemos que formular el indicador en términos del nombre y la forma de cálculo, establecer los medios de verificación, validar el indicador, establecer la frecuencia de cálculo, la línea de base y las metas. Entonces, ¿cómo es que vamos a construir a partir de este punto el indicador relacionado a nuestro objetivo? ¿No es cierto? Acá en la descripción ya más detallada de cada uno de los pasos, hemos indicado que el indicador debe estar asociado a un objetivo, eso estamos viendo que se cumple. Si el objetivo no está bien definido, el indicador tampoco lo estará. Para tener buenos indicadores, los objetivos deben estar bien definidos, ¿no es cierto? En realidad, una herramienta que les voy a enseñar con profundidad, que se utiliza bastante en la ejecución de programas y proyectos, es el marco lógico, ¿no?, que está estructurado sobre la base de un fin, un propósito, los componentes y las actividades. Pero esa parte no la vamos a ver ahora a detalles porque lo que me interesa es que trabajemos el tema de los indicadores, ¿no es cierto? Aquí habíamos puesto un ejemplo de los aspectos relevantes a medir, ¿no? Y cómo tienen que establecer el indicador, ¿no? Entonces, ahora vamos a utilizar el, este ejemplo que nos va a guiar, ¿no? Respecto a cómo podemos ir trabajando el indicador, ¿no? Pero antes, repasemos un poco de nuestra presentación. Habíamos indicado que el nombre del indicador debe ser autoexplicativo y debe ser contextualizado. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesitamos a que exista alguien más que nos explique, ¿no es cierto? Y debe estar adecuadamente establecido, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es establecer
el nombre de nuestro indicador. Ahora, para ello, no se olviden que podemos utilizar diferentes fórmulas de cálculo, ¿no? Entre las fórmulas de cálculo que habíamos analizado están los porcentajes, las proporciones, la tasa de variación, la razón o promedio y los índices. El elegir, digamos, cuál fórmula vamos a utilizar radica fundamentalmente en que podamos establecer cómo está estructurado nuestro indicador, ¿no? Por darles una idea, acá en nuestro ejemplo que estamos diseñando, estamos indicando lograr que los estudiantes de la población de Ocuri accedan a clases por Internet. Entonces, ahí lo que van a notar ustedes es que el tipo de indicador que nos permite construir de mejor manera el tema del acceso es la proporción, ¿ya? ¿Por qué la proporción? Porque nos va a orientar en el sentido de tener una línea de base, o sea, por darles una idea y ya adelantándome al indicador, que únicamente el 10% de los estudiantes tengan acceso a clases de Internet. Y nosotros vamos a pretender que el 90% de sus estudiantes accedan al Internet. Ahora, ¿cómo es que me he dado cuenta de que por ese camino tienen que ir? Porque el acceso tiene que ver con la cobertura. La cobertura se refiere a cuántos pueden acceder al servicio, cuántos tienen. Eso quiere decir cobertura. Eso se utiliza para salud, para vivienda, para el caso educativo, por ejemplo, ¿no? Cobertura quiere decir de la población total, ¿cuántos niños han vencido a la primaria? A eso nos referimos cuando construimos, ¿no? Podemos utilizar, evidentemente, una tasa de variación o incluso un índice, ¿no? Pero dado que, digamos, ahora estamos aprendiendo el tema, el indicador más fácil cuando estamos hablando de acceso es la proporción, ¿ya? Entonces, lo que vamos a describir al indicador mediante la técnica que hemos aprendido, vamos a decir porcentaje de estudiantes del municipio de Ocuri, ¿no? Y acá lo que vamos a hacer es darle también calidad. Por un lado vamos a decir porcentaje de estudiantes del municipio de Ocuri que acceden a clases de Internet y continúan su proceso formativo en la gestión 2020, ¿ya? Porcentaje de estudiantes del municipio de Ocuri que acceden a clases de Internet y continúan su proceso formativo en la gestión 2020 respecto al total de estudiantes inscritos en unidades educativas particulares y fiscales. ¿Ya? ¿Notan cómo estoy razonando? Estoy diciendo el porcentaje de estudiantes del municipio de Ocuri
que acceden a clases de Internet y continúan su proceso formativo en la gestión 2020 respecto al total de estudiantes inscritos en unidades educativas particulares y fiscales del municipio, ¿no? ¿Por qué es importante que el indicador sea completo? Porque si el indicador es completo, lo que vamos a lograr es que todo el mundo se dé cuenta, ¿no? Notan, por ejemplo, cómo lo he estructurado de tal manera que cualquiera que lea este indicador, entonces va a poder saber de qué estamos hablando. No va a necesitar, digamos, que alguien venga y nos explique, oye, ¿qué quieres hacer? Ok, quieres lograr que un determinado porcentaje de estudiantes puedan acceder a clases, aquí pondremos a clases por Internet, y continúan su proceso formativo en la gestión 2020. ¿Ya? ¿Está relacionado a los aspectos más relevantes del objetivo? Sí. ¿Por qué? Porque no solo estamos diciendo que estos estudiantes van a acceder a las clases por Internet, sino además continúan su proceso formativo en la gestión 2020. ¿Ya? Ok, entonces sobre esa base es que vamos a construir el indicador. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer este indicador? Entonces ya habíamos visto que las fórmulas de cálculo se aplican, por ejemplo, en este caso, los porcentajes y tal como les indicaba, ¿no? Está el tema de cobertura, focalización. Entonces, vamos a utilizar la razón entre dos variables con una misma unidad. Y en este caso, como es porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100, ¿no? Acá, por ejemplo, tal como habíamos indicado, esta es la cobertura de estudiantes que tenemos en el municipio y, por lo tanto, lo que vamos a analizar es qué porcentaje de esos niños va a acceder al Internet, ¿no? Entonces, sobre esa base, lo que vamos a hacer es ya establecer la fórmula del indicador, ¿no? Ahora, ¿qué es lo aconsejable cuando uno está utilizando algún tipo de indicador? Lo aconsejable es incluso que le demos una simbología, ¿no? Por ejemplo, podemos nombrar a este indicador de tal manera que el indicador y su nombre nos pueda sintetizar lo que queremos medir. Por ejemplo, yo lo voy a llamar MIO, ¿ya? ¿Qué va a ser mi indicador MIO? Lo voy a llamar así. Estudiantes, municipio, Internet, Ocuri. Así se va a llamar mi indicador, ¿ya? ¿Por qué le estoy dando un nombre? Porque después, cuando esté haciendo el trabajo de monitoreo de mis indicadores, lo que me va a permitir esta forma de medir es que todo el tiempo voy a estar tras mi indicador MIO, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es desarrollar la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, vamos a decir cantidad de estudiantes que acceden al Internet y continúan su proceso formativo en la gestión 2020. Como es una proporción, lo vamos a dividir entre la cantidad de estudiantes inscritos en
unidades educativas particulares y fiscales del municipio de Ocurí, ¿ya? Entonces, como es un porcentaje, esto lo vamos a multiplicar por 100, ¿ya? Entonces, ya van a notar que en los indicadores, y como los hemos formulado, ya están teniendo varias características. Primero, ¿es autoexplicativo? Sí, es autoexplicativo. ¿Es relevante en relación a lo que podamos hacer? Sí. Y lo más importante, ¿podemos medir? Sí podemos medir. ¿Por qué razón? Porque uno, los medios de verificación los vamos a tener, ¿cómo los vamos a tener a los medios de verificación? En la medida en que los registros, por ejemplo, de la cantidad de estudiantes inscritos, todo es cuestión de que podamos acceder a la base de datos de la dirección distrital y vamos a saber esa cantidad de estudiantes. Y después lo que vamos a hacer, vamos a medir con ayuda de los directores y de los profesores la cantidad de estudiantes que están accediendo, ¿no? Para ponérselos en sencillo, es como yo, ¿no es cierto? Yo tengo una lista de, por ejemplo, de 35 estudiantes. ¿Y cuántos acceden en promedio? Son 20, 21. Como me doy cuenta, por que el Zoom, por ejemplo, tiene un medidor que me va diciendo cuántas personas hay en sala. Entonces, así voy midiendo la cantidad de estudiantes que acceden al Internet y continúan su proceso formativo, ¿no? Entonces, para medir al indicador, vamos a tener los reportes de los profesores para que podamos tenerlo, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, pero ¿cómo logras ya que todo esto? Fíjense ustedes, como ya tienes claridad en el objetivo, ya tienes tu indicador, ya automáticamente todo se acomoda. ¿Por qué se acomoda? Porque ahí te vas a ir dando cuenta inmediatamente qué es lo que pasa. ¿Por qué razón? Porque ya estás yendo al centro del problema, porque los chicos no asisten a clases, ¿no? Entonces, ahí, ni bien tengas el Internet, tienes que establecer mecanismos muy claros mediante los cuales vas a poder incentivar al uso del Internet. Por ejemplo, a todos los jóvenes les vas a decir que si no asisten a clases y si no cumplen, por darles una idea, que no aprueban con una nota al menos del 60%, entonces pierden el Internet. Entonces, si la gente sabe que por no asistir, por no utilizar, va a perder el Internet, entonces lo que va a ocurrir es que van a asistir. Esa va a ser la realidad, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque el Internet no solo está dedicado a la formación que tiene que ver académica, ¿no? Sino, por ejemplo, hay páginas divertidas, ¿no? Facebook, YouTube, juegos, libros, en fin, es un mundo el que se abre en la medida en que puedas tener acceso al Internet. Entonces, eso es un incentivo. Ahora, ya empiezas a hilar más fino, ¿no? Por darles una idea. De los profesores. Los profesores, ¿cuál va a ser el incentivo que van a tener para que puedan continuar con el proceso formativo? Por darles una idea, si este es un ejemplo concreto, ¿qué beneficio hay si de cualquier manera el sueldo se va a seguir pagando? Ahí lo que podrías darles es un plus en términos de la calificación que puedan tener en relación a los ascensos de categoría o incluso en el desarrollo ya de la planificación del proyecto, lo que podrías hacer es pagarles, ¿ya?
les pagas no el equivalente a su sueldo, sino un porcentaje. ¿Y por qué lo haces? Porque en realidad en los cálculos precisos que vas a hacer de el costo-beneficio, de la relación costo-beneficio, ¿a qué nos referimos con la relación costo? Entonces, en esta relación costo-beneficio, lo que vas a encontrar es que hay un mayor costo en la falta de formación de los estudiantes, ¿no? Entonces, ahí, como economistas, por ejemplo, podemos cuantificar cuánto es la pérdida económica de un semestre perdido en términos de formación. ¿Por qué razón? Porque nuestras técnicas nos permiten cuantificar cuánto es el stock del capital humano, ya que es la variable fundamental que te explica el desarrollo desde el punto de vista moderno, ¿no? Entonces, cuantificas eso y dices, si nosotros permitimos que un semestre no se formen los estudiantes, entonces va a haber una caída del 5% en el stock de capital humano en un horizonte de 10 años. Entonces, si ese 5% es equivalente, por darles una idea, a 20 millones de bolivianos, y el pago a los maestros te va a costar 500.000 bolivianos, la diferencia es obviamente clara. En vez de perder 20 millones de bolivianos en términos de stock del capital humano, yo prefiero ahora pagar a los profesores y darles 500.000 bolivianos. Así se razona, por si acaso, en estos proyectos que se estructuran actualmente. Muy bien. Bien, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es trabajar el primer objetivo específico del programa o proyecto. En este caso, hemos puesto garantizar que los estudiantes puedan acceder al Internet, ¿no? Entonces, aquí, de nuevo, lo que podemos hacer es utilizar las fórmulas que hemos establecido para que podamos construirlo, ¿no? Ahora bien, en estos casos van a notar, digamos, que eh, dado que estamos trabajando en un ejemplo básico, lo que estoy estableciendo, van a notar que en este tipo de proyectos, especialmente cuando trabajamos con a ver, pedirles a Jessica y Jessica nomás, ¿no? Creo que no está teniendo algún tema con su micrófono, para que todos podamos entender, por favor. Ya, ok. Entonces, van a notar que en realidad por las características que tiene el proyecto, que lo hemos diseñado, la mayoría están diseñados a porcentajes, a proporciones, ¿no? Pero para ejemplificar, ¿ya? Para ejemplificar, voy a utilizar no solo el tema de porcentajes, sino vamos a utilizar también el tema de tasa de variación y vamos a utilizar el tema de índices, ¿ya? O sea, vamos a perder, digamos, un poco en precisión, pero vamos a ganar en términos de que se pueda definir con claridad los conceptos que vamos a utilizar, ¿no? Aquí, digamos, ustedes cuando elijan en el menú de sus proyectos, les pido que elijan aquellos indicadores que mejor expliquen lo que están haciendo, ¿ya?
ahí vamos a revisar otra vez colectivamente y vamos a ir puliendo todos estos elementos porque como les había indicado, mi objetivo es que ustedes tengan la competencia. Ahora, ¿cómo se desarrolla la competencia? ¿No? Ahí les voy a dar un secreto para que estudien, no pasen de largo, ¿ya? No, yo sé que a veces, digamos, cuando uno está estudiando, ya lee el libro, listo, y ya pasa, ok, algún día aprenderé, dicen, no, van a notar, si no aprenden algo, es como dejar una tarea pendiente. Lo mejor es que aprendan, que estudien, que destripen el tema, ¿no es cierto? Es como cuando uno está aprendiendo a reparar automóviles. El secreto de saber reparar automóviles es que ustedes puedan armar y desarmar el vehículo. Ese es el secreto. Si no saben armar y desarmar el vehículo, no van a ser buenos mecánicos. Igualito es en economía. Si ustedes no rayan papeles, si no se equivocan, si no se parten la cabeza diciendo, a ver, ¿cómo funcionan los indicadores? No van a aprender. Y un problema que se tiene es que cuando no se aprende, eh, el, el, el efecto es que cuando ya estén en sus trabajos, no van a rendir, ¿no? Porque no se olviden, en gran medida con el tiempo me van a dar la razón. El problema no es tanto conseguir trabajo, ¿ya? El problema es mantener ese trabajo. ¿Por qué razón? Porque de una u otra forma van a acceder a los puestos laborales en la empresa privada, en la empresa pública, en las instituciones públicas, ¿no? El tema está en que la única forma en la que van a poder mantenerse en esos puestos laborales y ascender es que tengan una gran capacidad técnica, ¿no? Entonces, para eso es aconsejable que aprendan todas estas técnicas. Ok, bien. Entonces, trabajo. Queremos garantizar que los estudiantes puedan acceder al Internet. Y para eso vamos a utilizar un indicador relacionado a la tasa de variación. Entonces, nuestro indicador va a ser la tasa de crecimiento de la cantidad de estudiantes que cuentan con Internet domiciliario. ¿Ya? Es decir, acá lo que vamos a medir es la tasa de crecimiento de la cantidad de estudiantes, acá para darle un toque, digamos, respecto a cómo vamos a trabajar, vamos a decir que es la tasa de crecimiento mensual de la cantidad de estudiantes que cuentan con Internet domiciliario. ¿Por qué la tasa de crecimiento mensual? Porque en realidad vamos a decir que en un par de meses todos los estudiantes van a tener acceso al Internet. ¿Por qué estamos siguiendo este camino? Estamos siguiendo porque lo que nos hemos dado cuenta es que lo que nos interesa es medir la velocidad de las conexiones. O sea, en otras palabras, qué tan rápido estamos pudiendo garantizar este acceso, ¿ya? Y para ello, en las acciones que vamos a ir realizando, lo que vamos a establecer es que nos interesa que esta velocidad sea alta. Entonces, en vez de tener una sola empresa que va a hacer todas las conexiones, lo que vamos a hacer es que sean unas 6 empresas. Entonces, 6 empresas, el municipio de Ocurí, vamos a suponer que tiene 10,000 habitantes. Eso significa que más o menos son unas 3,000 familias. Entonces, esas 3,000 familias tenemos que garantizar su acceso y para ello vamos a colocar el equipamiento en determinados lugares, ¿no? Por decirles,
una radio base, va dependiendo de la ubicación geográfica, nos va a permitir atender a 500 familias. Entonces, esas 500 familias, y si son 3.000, necesitamos 6 radiobases, de tal manera que tengan estas características para que podamos llevar el Internet a cada una de esas familias. ¿Me entienden cómo estoy razonando, no es cierto? O sea, a partir de la población total, estoy combinando con la velocidad, cómo quiero alcanzar, en qué tiempos quiero lograrlo, ¿no? Así es como se estructura un proyecto y cómo se lo hace, ¿no? Eh, Van a notar también que en mi razonamiento estoy indicando cuál es el objetivo que quiero alcanzar y no me estoy concentrando, no estoy diciendo muchas cosas en relación a los costos, ¿no? Puede ser que cuando ya compare con los costos, tenga que aminorar mi ritmo y tenga que buscar estrategias, pero de eso se trata. Puede ser que, digamos, me den un gran objetivo, como este que nos estamos planteando, y me den 200.000 bolivianos. Entonces, mi primera reacción va a ser que con esos 200.000 bolivianos no me va a alcanzar para todo lo que me están pidiendo. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es optimizar los recursos, de tal manera que podamos alcanzar lo más que podamos, ¿no? Puede ser que, digamos, en mi proyecto no sea el 100%, sino sea un 40%, un 50%. ¿Con qué fin? Con el fin de mostrar que como he logrado el 50%, entonces con esos resultados busco el financiamiento para el otro 50%. ¿Ok? Bien, entonces, decimos tasa de crecimiento mensual de la cantidad de estudiantes que cuentan con Internet domiciliario. Entonces, a este indicador le vamos a dar un nombre. Lo vamos a llamar TMCI. ¿A ver? ¿Por qué vamos a llamarlo TMCI? Porque va a ser la tasa mensual crecimiento estudiantes Internet. ¿Ya? Y los que me están siguiendo, inmediatamente ya se han dado cuenta por dónde tengo que ir en la fórmula, ¿no? Entonces, la fórmula va a ser muy simple, abro doble paréntesis, voy a poner la cantidad de estudiantes que cuentan con Internet en el mes T. Así vamos a poner. ¿Qué es el mes T? El mes en el cual estoy haciendo la medición. Por decirles, es el mes de septiembre. Esto lo vamos a dividir entre la cantidad de estudiantes que cuentan con Internet en el mes, en este caso, T-1. ¿Por qué es el mes T-1? T-1 quiere decir en el periodo anterior. Entonces, lo único que estoy haciendo es dividir la cantidad de estudiantes con Internet en el mes de septiembre dividido entre la cantidad de estudiantes que tenían Internet en el mes de agosto. Por darles una idea. Si, digamos, en el mes de septiembre, 100 estudiantes tienen acceso al Internet, lo comparo con los estudiantes que tenían Internet en el mes de agosto, que eran el 50. Entonces, 100 dividido entre 50 es igual a
2, ¿no es cierto? Pero la fórmula completa, como pueden ver ustedes acá, nos dice que esto tenemos que restarlo de menos 1, ¿correcto? Entonces ponemos acá menos 1, cerramos el segundo paréntesis y esto lo multiplicamos por 100. Así es como se calcula una tasa de crecimiento, ¿no? En mi ejemplo concreto, 100 estudiantes en septiembre, 50 en el mes de agosto, 100 entre 50, 2. 2 menos 1, 1. 1% igual. Entonces, mi tasa de crecimiento ha sido del 100%. Entonces, ya con esto, ustedes se pueden dar cuenta que vamos a construir un indicador de crecimiento y ponemos metas, ¿no? La meta, por si acaso, para el mes de septiembre para todas las empresas es una tasa de crecimiento del 300%. La meta para el mes de octubre es una tasa de crecimiento del 80%. Entonces, uno va estableciendo las metas y sobre esa base va midiendo a los gerentes encargados de cada proyecto. Entonces, acá, por ejemplo, como es un tema técnico, lo que nos vamos a reunir, nosotros somos gerentes de todo el proyecto, vamos a reunirnos con el gerente técnico y vamos a decir, aquí está la planificación. Tú tienes que lograr una tasa de crecimiento del 80%. Entonces, organízate. La cuestión es que a medio término nos vamos a ver para que me expliques cómo está yendo el tema y a fin de mes ya me tienes que entregar esa tasa de crecimiento del 80%. Entonces, el gerente técnico se reúne con su equipo, dice, esta es la meta, organizamos. Por esa razón, es muy importante que cuando uno está haciendo este tipo de proyectos, no puede contratar a un chambón, ¿cierto? Porque el chambón es aquel que va a querer aprender en el camino, ¿no? No va a saber cómo funcionan estos equipos, va a contratar empresas que no funcionan, en fin, y al final no vamos a tener crecimiento. La población en los cuales hemos generado expectativa, hemos prometido a los maestros una serie de elementos, no vamos a poder cumplir. Entonces, aquí el consejo que siempre les doy es, cuando se trata de armar proyectos o programas serios, siempre tienen que tener al personal especializado. Todos hemos aprendido, ¿no es cierto? Nadie nace sabiendo. Pero, por ejemplo, ustedes en la gestión de proyectos, de programas, de planificación, al principio van a ir a trabajar con gente que les va a ir enseñando, ¿no? Un economista junior, por ejemplo, se va a encargar de ya le van a dar los indicadores y el economista junior lo que va a hacer es procesar la información y generar tablas, ¿no? Tablas que va a presentar al gerente, por decirles, ¿no? Pero no el economista junior no se va a hacer cargo de todo el proyecto, sino lo que va a ver es primero cómo se generan estas tablas, cómo se procesa la información y va a acompañar al gerente, ¿no? Pasados 2, 3 años, él ya va a tener el expertise suficiente, va a saber todas las mañas, todos los secretos, los tips de la profesión y él ya va a poder manejar inicialmente un proyecto pequeño. Va a tener éxito en ese proyecto pequeño y luego ya va a poder trabajar con proyectos más grandes porque ya tiene el expertise. Por eso hay la definición de economista senior. El economista senior es aquel que ya tiene la experiencia, ya sabe, ¿no? No es por si acaso que cuanto más viejo uno sea, más sabio, ¿no? Hay ciertas relaciones, en realidad la experiencia se adquiere en la medida en que uno va haciendo, ¿no? Y ese es el tema y eso es lo que quiero ver en sus proyectos, no tanto digamos de que ya se vuelvan automáticamente unos expertos, sino que como están notando, con la presentación en media pantalla y con el trabajo al otro lado, entonces se hace un proceso reflexivo, no es hacer 2 minutos antes de la presentación y mandar cualquier cosa, no, hay que trabajar, ¿no? ¿Se han notado? No se está tomando tiempito nomás, ¿no? Porque no es sencillo, tenemos que reflexionar, tenemos que pensar cómo va a funcionar de mejor manera. Yo el consejo que les doy es que cuando manejen este tipo de recursos,
siempre piensen en la población, a ver cómo beneficiamos con lo poco que tenemos, a ver, o con lo mucho, ¿no? Porque a veces uno gestiona una gran cantidad de recursos, pero como no ha tenido la capacidad de entender de la mejor manera posible todo esto, entonces no se cuenta con los temas, ¿no? A ver, hasta ahí, mis compañeros, antes de que ya entremos al segundo indicador objetivo, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda que ustedes puedan tener. Alina, adelante, Alina. Buenos días, licenciado. Yo tenía una duda respecto a los indicadores. Por ejemplo, estamos viendo, ¿no ve? Que aquí estamos utilizando dos tipos de indicadores. Uno que es la tasa de variación y el otro el porcentaje. La duda está en que, digamos, cuando nosotros empezamos digamos, con un indicador de porcentaje, como lo estamos haciendo en el objetivo general, ¿nuestros objetivos específicos también tienen que estar en ese rango de porcentaje o pueden ser diferentes? Pueden ser diferentes. Lo que pasa es que el indicador que tienes que utilizar tiene que ver con lo que quieres medir. Ya, en este caso, por ejemplo, van a notar y aquellos que han hecho seguimiento se van a dar cuenta que los tres objetivos aplican más bien a el indicador de porcentaje, de razón, de cobertura. ¿Por qué? Porque todo el proyecto en realidad quiere llevar a que la mayor cantidad de estudiantes puedan acceder al Internet y continuar su proceso formativo, ¿no? Yo he ido por otro lado con el indicador del objetivo específico para mostrarles cómo se usa un indicador de tasa mensual de crecimiento. Pero mi respuesta concreta es que, Alina, en realidad depende qué es lo que quieres medir, ¿ya? No existe, digamos, una fórmula para todos los proyectos. Lo que pasa es que en realidad, ¿por qué, digamos, cómo eliges ya en la práctica qué tipo de indicador usar? Un poco para que tú puedas establecer un rango para los gerentes que los motive a que sean más eficientes. Por darles una idea, en la práctica te vas a dar cuenta que el indicador, por ejemplo, de cobertura es un indicador que uno es más difícil de medir y segundo, no te mide con precisión la velocidad, ¿ya? Ahora, en el mundo moderno, la velocidad es muy importante. ¿Qué quiero decirles con esto, no? Que, por ejemplo, si digamos ya lo llevamos a la práctica este proyecto, se van a dar cuenta que el indicador del objetivo general es probable que lo tengamos que medir al final del semestre, o sea, a fin de año, pero no vamos a tener la posibilidad práctica de medirlo a mitad del semestre, o sea, se puede, pero no es tan sencillo. En cambio, el indicador de velocidad en términos de tasa de crecimiento te permite saber qué tan rápido estás avanzando. Esa es la ventaja
del indicador de la tasa de crecimiento. Entonces, en el menú te tienes que orientar, tienes que saber cuál es el mejor indicador que se acomoda a aquello que quieres lograr. Ese es el secreto, mi estimada Lina. Bien, entonces rápidamente ahora trabajaremos el tema de cómo puede funcionar un indicador índice. Ya, este indicador índice, lo que vamos a hacer es establecerlo de tal manera que podamos construirlo y sobre esa base aplicarlo. ¿Ya? Este índice nos va a permitir establecer el indicador para nuestro tercer objetivo. ¿Ya? Entonces, nuestro indicador es dotar con equipos de computación, o perdón, nuestro objetivo, dotar con equipos de computación a los estudiantes de la población de Ocurí, ¿no? Entonces, ahí le vamos a dar un nombre en función al tipo de indicador que queremos utilizar, ¿no? Entonces, vamos a decir índice de la cantidad de estudiantes que cuentan con o que tienen, que disponen de equipos de computación en el municipio de Ocurí. ¿No? Ese va a ser nuestro índice. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular, ¿ya? Este índice, por sus características, va a tener que ser mensual. Entonces, anotamos. Índice, o le vamos a dar un nombre, ¿ya? A ver, para seguir nuestra metodología. Índice de mensual de equipos de computación. IMEC lo vamos a llamar. ¿No? Es bueno siempre bautizar a los indicadores, ¿no? Índice mensual, equipos computación. Así se va a llamar nuestro índice. Entonces, nuestra fórmula va a ser bastante sencilla. Vamos a dividir la cantidad de estudiantes que disponen de equipos de computación en el mes T dividido entre la cantidad de estudiantes que disponen de equipos de computación en el mes base. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona? Muy simple, ¿no es cierto? Vamos a suponer nuestro ejercicio que en todo el municipio haya 5,000 estudiantes. ¿Ya? Entonces, estos 5,000 estudiantes, a ver, para que me entiendan con precisión, vamos a abrir una hojita de Excel, ¿les parece? ¿Ven mi hoja de Excel, no? ¿Se ve? ¿Se ve mi hoja de Excel? A ver, por aquí me están respondiendo. Sí, me dicen que sí. Ok, así se hace, miren. Es bien divertido esto. Cantidad de estudiantes que disponen de equipos. ¿No? Ok. Entonces, aquí vamos a calcular o vamos a definir
en qué mes, ¿ya? Y acá vamos a calcular el índice sobre la base de las fórmulas que estamos precisando, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por decirles en el mes de agosto. Aquí vamos a tener septiembre. Aquí vamos a tener el mes de octubre, ¿ya? Entonces, la cantidad de estudiantes que disponen de equipos, en el mes de agosto vamos a suponer que sean 2.500. En septiembre ya son 3.000. Y en octubre, digamos, somos bien capos, 5.000 ya disponen. Entonces, ¿cómo se utiliza el índice de esta forma, ¿no? La cantidad de estudiantes sobre la cantidad de estudiantes que disponen de equipos de computación. En otras palabras, para el mes base, lo que vamos a hacer es 2.500, lo vamos a dividir entre los mismos 2.500, ¿no? Y eso lo vamos a multiplicar, en este caso, para que nuestro índice sea completo, aquí no estamos olvidando, vamos a multiplicarlo por 100, ¿ya? Y en nuestra fórmula de Excel vamos a multiplicar por 100. Entonces, ¿cuál es el valor del índice? Es igual a 100, ¿ya? Ahora, para copiar este tema, lo único que vamos a hacer es a A3 lo vamos a marcar. Eso quiere decir que todo el tiempo se va a dividir la nueva cantidad entre el año base. Y para eso vamos a utilizar estos simbolitos que son como dinerito, que quiere decir que lo vamos a marcar. Y eso copiamos en el resto de la fórmula en Excel. Ahora van a notar qué es lo que está ocurriendo. Para el cálculo de septiembre, estamos dividiendo la cantidad de estudiantes que disponen de equipos, que son 3.000, sobre la cantidad de estudiantes que tenemos en el mes base, que es agosto. Por esa razón, el resultado es 120. Para el mes de octubre estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos dividiendo la cantidad de estudiantes que disponen equipos de computación en el mes T, en este caso octubre, sobre la cantidad de estudiantes que disponen equipos de computación en el mes base, en este caso agosto, y eso es igual a 2.500. Entonces, el valor de nuestro índice es igual a 200. Entonces, han visto cómo se estructura el índice y por lo tanto, sobre esa base ya puedo poner metas, ¿cierto? Entonces, acá ya voy a decir, señores, estas van a ser mis metas. Ya, evidentemente, estamos empezando a 100. Yo no quiero que sea 120, yo voy a querer que sea 150 el valor del índice. Y para octubre quiero que sea 300 el valor del índice. Entonces, mediante esta fórmula voy midiendo y voy viendo cuál es el avance que está teniendo en mi proyecto todo lo que estamos haciendo. ¿Me entienden, compañeros, cómo se construye un índice y cómo se va relacionando con el objetivo y cómo se va realizando el detalle de lo que significa la construcción de indicadores? ¿Queda claro? Muy bien. Bueno, esto no se preocupen tanto, digamos, porque ahorita me pueden decir sí, no, no hay mayor problema. En realidad, lo que vamos a hacer es hacer la práctica, ¿no? O sea, por eso esta práctica está diseñada para que podamos ver. Pero, ¿qué es lo que pido, no? Lo que pido es que haya trabajo, mis compañeros. El secreto para el triunfo es el trabajo. La inteligencia solo explica el 20% del éxito. El 80%, mis compañeros, es trabajo. Entonces, cuando terminen de llenar todo esto, me van a decir enviar, ¿ya? Entonces, ni bien envíen, bueno, en algunos casos, dado que puede ocurrir que haya alguna
Google, por si acaso, y verifica, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué me está diciendo? Selecciona todas las imágenes que contengan montañas, ¿no? Bueno, yo veo una montaña aquí, veo una montaña aquí, y creo que por aquí también parece que hay una montaña, ¿no? Ok, entonces me permite verificar de tal manera que pueda yo mandar el proyecto, ¿no? Así les va a salir, ¿no? Se registró tu respuesta. Por si acaso hay una parte, y esto también aparece en sus correos, una posibilidad de modificar la respuesta. ¿Por qué ha activado esto? Porque me lo envían, vamos a revisar y sobre esa base yo espero que también se vayan modificando las respuestas que vayan haciendo en función a la alimentación que podamos hacer. Acá el esfuerzo fundamentalmente está en la lógica de aquello que queremos construir para mostrar como proyecto o programa que queremos construir en función a la primera práctica que hemos realizado. ¿Ya? Ok, preguntas, dudas, algo relacionado a que no esté muy clarito cómo hay que hacer la práctica de construcción de indicadores para la planificación económica. Muy bien, entonces nos vemos el día martes y aquellos que no han podido acceder directamente a la clase, entonces acá en esta que enseguida les voy a mandar para que puedan acceder, van a poder ver todo lo que hemos hecho el día de hoy y cómo hay que trabajar la práctica. Muchas gracias y nos vemos el día martes.